Muy buenas y encantado de saludaros. Mi nombre es Eduardo López Vera y vamos a estar juntos en esta clase de conceptos clave. Vamos a ver hoy, de forma general, lo prometo, el páncreas y su patología. De forma breve vamos a hacer un recuerdo anatómico, prometo que breve, y es que está en situación retroperitoneal, más o menos a nivel de la vértebra L2, que además se divide en varias partes. Podemos ver la cabeza, el cuerpo, la cola, y tiene además varios conductos, como sería el virsum o el mayor, que drena en la papila mayor, junto con el colédoco, formando el esfínter de Oddi, y luego tenemos el conducto de Santorini, que drena en la papila menor, por encima un poco, y es el que se encarga un poco de la secreción de la cabeza del páncreas. Luego tenemos que está vascularizado, evidentemente, y bastante, por el tronco celíaco. En este caso, la pancreatoduodenal se encargaría de la irrigación de la cabeza, y luego tendríamos el cuerpo y la cola irrigados por la esplénica y la mesentérica superior en menor medida. Por supuesto, el drenaje venoso corre a cargo de la porta. Y es que el páncreas es una glándula mixta, el 90% más o menos es exocrino y solo un 2% es endocrino, y no lo debemos subestimar, porque es muy importante. Este acini pancreático que drena en estos tubitos que se van condensando y van drenando en un conducto mayor, son el sistema exocrino que depende de las células acinares, que es la que produce los zimógenos, que son esos precursores de las enzimas pancreáticas, y la secreción hidroelectrolítica, que corre a cargo de las células ductales principalmente y también centroacinares. Luego tenemos los islotes de Langerhans que vemos aquí, que son esas células endocrinas, ese componente endocrino del páncreas, que como veis en su mayor carga son células beta que producen insulina y alfa-glucagón, o sea, muy dirigidas al metabolismo hidrocarbonado, muy importantes. ¿Cómo funciona este páncreas exocrino? Pues bueno, produce un componente acuoso y bicarbonatado, y esto es muy importante porque tenemos que alcalinizar y amortiguar el ácido que viene del estómago para que puedan actuar las enzimas pancreáticas. De esta forma podremos romper bien los alimentos y absorberlos luego. Los más frecuentes serían las peptidasas, y esto está regulado desde el duodeno y es un mecanismo muy complejo. Desde el duodeno se secreta colecistoquinina, por ejemplo, para estimular la producción de enzimas, y la secretina, que estimula la secreción de hidroelectrolitos. ¿Y cómo exploramos y vemos el páncreas? Pues tenemos unas enzimas que están en el páncreas, pero fisiológicamente pasan un poquito a la sangre, que podemos medir y se eleva mucho en situaciones de daño pancreático. Tenemos también, bueno, un ejemplo sería amilasa y lipasa, que no se me pase, y la elastasa fecal, que al final es una forma de medir en las heces esa enzima, que solamente va a disminuir cuando tenemos una lesión pancreática muy, muy grande. Y técnicas de imagen, las que queráis: ecografía, econdoscopia, TAC, resonancia, muchísimas, y pruebas funcionales que se usan menos, pero no está mal decir que la más sensible de todas es la secretina pancreatocimina, que simplemente damos de forma exógena secretina y colecistoquinina y vemos cómo segrega ese páncreas. Entonces, patología en el páncreas, pues tenemos diferentes síndromes y vamos a ver que ellos nos van a producir una clínica. La pancreatitis aguda, muy importante, la etiología más frecuente es un cálculo biliar. Y es que ese cálculo impacta al final del colédoco, y como está junto con el virsum en el esfínter de Oddi, de forma retrógrada daña el páncreas. ¿Cómo se produce este daño? Pues los enzimas del páncreas disuelven el propio páncreas, produciendo muchísima inflamación y necrosis. Esto produce una clínica muy típica que sería epigastralgia con irradiación en cinturón hacia la espalda, y podemos tener complicaciones muy severas. De hecho, producirían también clínica sistémica. Podríamos tener necrosis del páncreas, fallo multiorgánico, síndrome de distrés respiratorio del adulto, un largo etcétera, puede llegar a ser muy grave. Diagnóstico y tratamiento. Bueno, importante, esto se hace con una buena anamnesis, con una buena exploración física y viendo esa elevación de enzimas. Con eso tendríamos el diagnóstico de pancreatitis aguda.
Si fallase alguno de los dos, podríamos apoyarnos en pruebas de imagen, podríamos pedir una ecografía para ver esa litiasis, podríamos ver la extensión de la necrosis con un TAC para ver la gravedad. Y el tratamiento muy importante, y es que es conservador, con fluidoterapia y analgesia, porque les duele mucho. El 50% con esto ya remite, y si es necesario se tratarían las complicaciones. Y la pancreatitis crónica, que vamos a tener una destrucción progresiva de ese páncreas, normalmente de causa alcohólica, aunque puede haber muchísimas otras más. Vamos a tener como clínica cardinal el dolor, también en epigastrio, que se irradia espalda. Pero además vamos a tener intolerancia a los hidratos de carbono por esa insuficiencia endocrina, y esteatorrea en estadios finales, que sería por la insuficiencia exocrina. Además, podemos tener complicaciones, por supuesto, y además derivadas de esa malabsorción. El diagnóstico, en este caso, ya no cobran tanta importancia las pruebas bioquímicas, sino que se cede el paso a las pruebas de imagen, junto con la clínica. Muy importante, también podríamos hacer pruebas de función, para ver cómo funciona esa glándula, pero muy importante la clínica y las técnicas de imagen. En este caso podemos ver además en el TAC, que no lo puedo señalar con el ratón, esas calcificaciones a lo largo de la glándula. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues lo mismo, conservador, higiénico, dietético y del dolor crónico que sufren estos pacientes, que puede dar incluso adicción a narcóticos. Entonces, si llega a ser refractario, podría plantearse la cirugía de drenaje para liberar el dolor del paciente. Para terminar, el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es un cáncer infrecuente pero letal. La etiología histológica más frecuente es adenocarcinoma, es la estirpe histológica más frecuente. Podemos tener neuroendocrinos de células de esos islotes. Y la clínica que no se nos debe olvidar jamás es dolor, ictericia y pérdida de peso. Dolor, ictericia y pérdida de peso no se nos puede escapar ningún paciente. El diagnóstico suele ser tardío y por lo tanto el pronóstico malo. Algunas anomalías congénitas, como anécdota, sería el páncreas anular asociado al síndrome de Down, el páncreas ectópico, que suele ser asintomático, o el páncreas divisum, que puede producir pancreatitis y sería la anomalía congénita más frecuente. Bueno, enhorabuena por llegar hasta aquí, espero que os haya servido y muchísimas gracias por vuestra atención.